tiene la palabra el diputado Adrián Brizuela. Muchas gracias, señora Presidente. Escuchando a quienes me precedieron en la palabra, a los diputados preopinantes, me retrotrae a un recuerdo, un contexto del año pasado, el contexto político de campaña, donde en un programa en particular se me preguntaba, en mi condición de docente de lenguas extranjeras y por mi experiencia habiendo sido alumno y docente en el extranjero, ¿qué notaba de distinto en el debate político entre la Argentina y los países liberales, de democracias liberales de Occidente, que fue mi experiencia? En aquel momento dije una frase que pegó mucho, que yo decía: estamos anclados en la Argentina de los debates rancios. El mundo desarrollado se debate, en el mundo desarrollado se debaten otras cosas. El tamaño del estado de bienestar, se debate seguridad interior y exterior, crimen organizado, terrorismo, inmigración, lo estamos viendo en la campaña en los Estados Unidos. Se debate en la crisis de los sistemas previsionales frente al crecimiento de la expectativa de vida, fruto de los enormes avances en medicina que el mundo occidental, capitalista, ha hecho desde el advenimiento de la economía del libre mercado y cuyo dato irrefutable es que previo a la revolución industrial el 90% de la población mundial era pobre. Hoy esa cifra ronda el 10% o menos, que por supuesto se traduce en millones de personas que nos duelen y que debemos seguir trabajando a los fines de erradicar la pobreza por completo de la faz de la tierra. Otro tema que despierta gran interés en los debates políticos de Occidente se centra en los enormes desafíos que plantean las nuevas tecnologías para los sistemas educativos, que parecen haber quedado obsoletas, desfasadas, frente a un mundo globalizado e hiperconectado. O el cuidado del medio ambiente, pero entendido como minimizar el impacto que toda actividad humana tiene en su hábitat. La minería no es la única actividad económica que contamina, pero seguramente, porque no puede realizarse a escala familiar, goza de muy mala fama. En otras palabras, el mundo ya no discute al capitalismo como el único sistema probadamente eficaz para generar riqueza y su consecuencia directa, la disminución de la pobreza. Hasta China comunista ya lo ha entendido. El problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. En el debate de la ley Bases y del RIGI en particular, escuchamos premisas que atrasan por lo menos 70 años. Se habló aquí de los intereses del capital concentrado, la protección de nuestra industria nacional, cuando todos sabemos que desde un automóvil hasta el packaging de muchos productos, aun cuando son manufacturados en el país, utilizan insumos importados en su cadena de producción. No hace mucho, y hablando con productores de la zona de Oncativo, en la provincia de Córdoba, me comentaban, para mi sorpresa, que la tripa con que se fabrican los salames actualmente es importada y es plástica. A lo largo de estos más de 6 años de debate, tanto en el Congreso, 6 meses, perdón, de debate tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados, hemos escuchado hablar de ataque a nuestra soberanía y depredación de nuestros recursos naturales. La pregunta que me hago: ¿de qué sirve la soberanía y tener los recursos sin explotar si a la par tenemos pueblos sumergidos en la pobreza, el atraso, el aislamiento y privados de vivienda, salud y educación? Negar la globalización es negar la ley de gravedad a esta altura. No podemos dejarnos llevar al falso dilema de la izquierda, que usando argumentos falaces de un ambientalismo woke nos plantea minería sí, minería no. Catamarca ha sido bendecida con enormes recursos mineros que son demandados por el mundo. Plantear un rechazo categórico a la minería
sería como si las provincias de la Pampa húmeda cuestionaran la explotación de sus recursos agroganaderos que han servido para transformar a la Argentina en el granero del mundo y en uno de los países más ricos del planeta a finales del siglo XIX y comienzos o principios del siglo XX. No hace falta buscar mucho para encontrar ejemplos de países cuyas economías se centran en la explotación de sus recursos mineros e hidrocarburíferos. Sin ir más lejos, las exportaciones de Chile y Perú son 10 veces superiores a las de Argentina, aun cuando compartimos la misma cordillera y los mismos recursos. La minería incluso nos podría ayudar a diversificar nuestra economía y brindar una estabilidad macroeconómica al no estar tan afectada o atada a factores imprevisibles como sequías, inundaciones o caídas abruptas de precios. No estoy diciendo que la minería no haya caída de precios, lo estamos viendo en el litio, pero no son tan drásticas como en el caso de la agroganadería. Debemos dejar atrás el mito del desarrollo o protección de la industria nacional o la, entre comillas, sustitución de importaciones y concentrarnos en aquellas actividades en las que tenemos evidentes ventajas competitivas y hacer que nuestro mercado sea el mundo. La pregunta, a mi juicio, que debemos hacernos es ¿por qué necesitamos un instrumento exógeno? Reconozco que es un instrumento exógeno como el RIGI para poder desarrollar nuestro potencial productivo. La respuesta no es otra que las políticas de coyunturalidad que caracterizaron la Argentina de los últimos 70 años o más, por no decir una indisimulada hostilidad a la inversión privada nacional y extranjera. La Argentina, de los sucesivos defaults, de los vaivenes políticos y sus consecuentes cambios normativos y fiscales, no genera confianza ni económica ni jurídica. El mundo no nos cree y esa es la razón por la cual necesitamos crear una mínima previsibilidad normativa y fiscal que atraiga las grandes inversiones, sin las cuales no existe desarrollo sustentable. La minería es una actividad económica que necesariamente involucra grandes capitales. No solo eso, carecemos también de las tecnologías que hacen posible la explotación de nuestros recursos naturales, herramienta indispensable para erradicar la pobreza estructural, que evidentemente no es responsabilidad de un solo gobierno. En otras palabras, el mundo está lleno de ejemplos de minería sustentable y con licencia social. Se argumentó por ahí que la ley de inversiones mineras ya tiene incentivos o que la experiencia con la lumbrera muestra el fracaso de la política minera, se dijo acá. El hecho de que los recursos mineros hayan sido usados de manera irresponsable por gobernadores e intendentes, hasta para pagar sueldos y gastos corrientes, no es responsabilidad de la minería per se, no es la herramienta en sí, sino el uso que se hace de ella. Considero que el verdadero debate debería darnos, el debate que deberíamos darnos es cuál será el destino de los recursos provenientes del cobre, la plata, el oro y el litio que abundan en nuestro suelo. Se insiste con el argumento de que el RIGI no estaría garantizando el porcentaje de mano de obra catamarqueña. Hay información confusa en ese sentido, que por otra parte queremos imponer por ley sin antes haber creado las condiciones para tener profesionales graduados en las áreas que demandan las mineras o escuelas técnicas de formación o capacitación en mano de obra requerida por los emprendimientos en construcción. Sin embargo, la información a la que tuve acceso muestra un impacto directo, evidente, en el empleo formal directo e indirecto en los departamentos con proyectos mineros e inclusive sus departamentos vecinos. No menos importante es el tipo de empleo en un país donde la mitad de la masa trabajadora se encuentra en la informalidad. Los trabajadores de este rubro tienen sueldos en promedio más elevados
un 2% de índice promedio de rotación de personal, antigüedad también promedio de permanencia de 10 años por trabajador. En relación a los recientes acontecimientos, quiero decir que es responsabilidad del Estado controlar que las empresas mineras y las terciarizadas en las etapas de construcción cumplan con las leyes laborales vigentes. Con respecto a los insumos catamarqueños, que también lo mencionaron quienes me precedieron en la palabra, en las reuniones en las que estuve presente con la Federación Económica y la UICA, Unión Industrial de Catamarca, ellos mismos nos alertaban que no estaban preparados para una demanda en gran magnitud como lo que planteaba el RIGI. Inclusive se sugirieron la creación de empresas compartidas con otras provincias, porque los proveedores locales no estarían a la altura para la demanda de los nuevos emprendimientos originados en el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Para concluir, no encuentro razones que no estén profundamente marcadas por un sesgo ideológico que muchas veces se presenta como ético, la ética es otra cosa, y o político para objetar esta normativa. Veo, por otra parte, una enorme expectativa en quienes realmente son parte interesada, y con ello me refiero a los grandes sectores de la población económicamente activa y desempleada del oeste, principalmente, que esperan la llegada de estas inversiones. En otras palabras, la gente quiere trabajar y no depender del empleo público. Esto contrasta con quienes se oponen, en su mayoría burócratas, intelectuales, que disfrutan teorizar sobre la pobreza y el extractivismo cobijados bajo el tibio regazo del Estado. Por todo lo dicho anteriormente, el bloque La Libertad Avanza ha sido el primero en presentar un proyecto de adhesión que terminó siendo unificado con el proyecto del oficialismo, razón por la cual adelanto el voto afirmativo de mi bloque. Muchísimas gracias.